Bienvenidos, esto es Al Sur del Panal en La Colmena y el día de hoy nos acompaña Wilson Merino Rivadeneira. Después de 18 años de trayectoria en el servicio social, se decidió a lanzarse a candidato para concejal del Distrito Metropolitano de Quito con su agrupación Imparables en alianza con la Revolución Ciudadana Mixta Simple. Después de ocupar los 2 primeros meses en su curul, nos cuenta cuál es la perspectiva de él y su alianza frente a las elecciones anticipadas 2023. Continuamos con esta entrevista aquí desde el Parque La Carolina con el concejal de Quito, Wilson Merino, saludado por la gente que pasa y atraviesa el parque. Hablemos un poco de esto, pasemos de la crisis de representación de los partidos a en qué momento el movimiento Imparables dice, ok, hemos analizado todas las propuestas, este es el camino que vamos a decidir apoyar, al que nos vamos a sumar. Y yo creo que fue el primer movimiento independiente o percibido como independiente que le dio su apoyo frontal al binomio. Sí. Y sobre eso tengo una pregunta particular, es una pregunta un poco entre teórica y retórica, pero me parece que el Ecuador ha estado acostumbrado desde tiempos inmemorables, o por lo menos desde el retorno a la democracia, a la construcción de la política del enemigo. Es decir, este es bueno porque es mío y este es malo porque no es mío. Aplicado a Sierra y Costa, mira, yo soy costeño, tú eres serrano. A nosotros nos hacían creer en la costa que el doctor Borja era lo peor. Incluso habían chistes diciendo que el doctor Borja era tonto, cuando más allá de que esté de acuerdo no con su ideología, partido, principios, puedo reconocer que Rodrigo Borja es uno de los grandes enciclopédicos de este país. Entonces no es que el mío es bueno por ser mío, ni el tuyo es malo por ser tuyo. Esta política del enemigo nos ha llevado al odio, a la persecución, a la segregación de casi el 50% de la población que se identificaba como parte de un sector político o por lo menos como votante de un sector político. ¿Qué propone Wilson Merino? ¿Qué propone el movimiento Imparables para salir de esta construcción de la política del enemigo y empezar a construir esto que vamos a denominar la nueva política en el Ecuador? Como tú muy bien dices, Andrés, vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, ¿no? El que está al frente es el enemigo y esto nos genera pocas posibilidades de encuentro. Tenemos un lenguaje que no tiene significados comunes y esa a la final es la tragedia de la descomposición del tejido social, una sociedad absolutamente rota. Creo que en este sentido la prioridad es justamente hacer todo lo que podamos para recomponer ese tejido y ese tejido, una vez que esté reconstruido, nos tiene que ayudar a sanar a un país, a alimentar a un país y a que este país produzca más y se genere mayores oportunidades de empleabilidad y recursos en los bolsillos de la gente más pobre, ¿no? Creo que hay que predicar con el ejemplo. Creo que las simpatías o antipatías no son a las personas. Creo que la unidad tiene que venir alrededor de los planes, de los proyectos, unidad alrededor de la ideología. Yo tengo poderosas simpatías con la Revolución Ciudadana, pero también tengo poderosas diferencias con la Revolución Ciudadana. Como probablemente pueda haber dentro de una familia, entre un grupo de hermanos. Pero quizás la gente no lo dice, ¿no? Porque desde esta lógica eres o no eres, ¿no? Eres perfecto como nosotros somos o no eres, ¿no? Yo muchas veces me siento como un extraño dentro de los espacios en los que compartimos con la gente de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y me siento como un extraño porque soy alguien que defiende su propia identidad, ¿no? Yo tengo, como te decía, poderosas simpatías con la Revolución Ciudadana, pero mi identidad política viene alrededor del movimiento Imparables, ¿no? Esa es mi identidad política inicial. Lo que sí creo es que tanto la Revolución Ciudadana como el movimiento Imparables tenemos que ser parte de un proyecto más grande, ¿no? Correcto. Y creo que ese es el desafío que tenemos del día de hoy. Incomodarnos todos, ceder todos, pensando en el país, pensando en la gente, ¿no? Creo que ese es el desafío que tenemos. Nosotros hemos analizado los diferentes planes de gobierno. Nosotros nos reconocemos como un movimiento con mayores afinidades por las perspectivas de izquierda. Somos un movimiento progresista, profundamente feminista, un movimiento popular, horizontal, tecnológico, innovador.
y no teníamos ninguna otra opción que hacer alianza con la candidatura de Luisa González y Andrés Arauz, porque si tú lees el programa que están planteando, es el único programa que te da una alternativa de recuperar el país, la ciudad, desde la institucionalidad pública, ¿no? Necesitamos recuperar los UPCs para devolverle la seguridad y la tranquilidad a la gente. Necesitamos recuperar las escuelas, ¿no? Tú puedes tener cuestionamientos de si es que el diseño de la escuela del milenio era el que te gustaba o no. Podrías inclusive cuestionar el costo, si es que era el que se tenía que pagar o no. Pero la pertinencia de ese proyecto es indiscutible. Indiscutible. Sí, ¿no? Necesitamos apostar por las escuelas como una herramienta poderosa de transformación social. Yo trabajo 20 años alrededor de la causa del cáncer. Y en la época de Rafael Correa había medicina, había medicamentos, había infraestructura, había vigilancia comunitaria. Ahora no hay nada, ¿no? Los niños con cáncer se mueren en este país por la pobreza. ¿Cuántos años tienes, Wilson? Tengo 40 años. Ya, yo tengo 43, así que más o menos somos niños de los 80s, pero nosotros crecimos en un país en donde absolutamente todos los gobiernos, bueno, tal vez el de Jaime Roldós Aguilera no lo viví en carne propia, pero sí viví Hurtado, Febres Cordero, Borja, Sixto. Todos los gobiernos tenían más o menos la misma retórica que el gobierno de Lasso. El primer año entraban diciendo que el Ecuador estaba muchísimo peor de lo que ellos pensaban y que estaban estudiando y haciendo planes para ver cómo iban a combatir las condiciones deplorables en las que se encontraba el Ecuador. Todos hablaban de una inversión extranjera gigantesca que finalmente a la hora de la hora en cifras, digamos que se desinflaban un poco esas cifras. Todos estos gobiernos, desde 1980 hasta 2008, hablaban de que el Ecuador era un país ingobernable y que la asamblea no los dejaba gobernar. Y todos, cuando iban a entregar el poder, invariablemente todos pronunciaron el discurso de que entregaban al Ecuador siendo un mejor país del que lo recibieron, cuando las cifras en la economía decían absolutamente lo contrario, porque León Febres Cordero recibió en $1 de 100 sucres y entregó en 800. En 4 años fuimos 8 veces más pobres y así sucesivamente con todos, lamentablemente, solamente como para tener un índice macro. Más allá de simpatías o antipatías, yo creo que la Revolución Ciudadana fue un proyecto transformador, con muchos aciertos, con algunos errores, y hay que tener la madurez para aceptar los aciertos y reconocer también algunos de los errores. Yo como ecuatoriano me reconozco también dentro de ese periodo en que dije, me presentan una idea de país que yo por lo menos no conocía. Soñaba. Y eso me lleva a la siguiente frase y sobre esa quiero tu reflexión. Está de moda escuchar políticos que dicen que no tienen ideología, que no son ni de izquierda ni de derecha. Para mí, en cambio, la política es un momento de definiciones. Pero la mejor definición que he encontrado es que la política tiene que ser ese espacio donde nos ponemos de acuerdo. Ojo, no negociamos, no transamos, no intercambiamos, pero sí nos ponemos de acuerdo sobre el espacio de cómo administrar el espacio que compartimos. Exactamente. Porque somos ecuatorianos, tú eres quiteño, yo soy guayaquileño, yo vivo en Quito y ahora compartimos este espacio. Entonces para mí no hay nada más refrescante que tener un concejal sentado en un parque viendo la realidad y decir, bueno, el parque ya no es lo que era, tiene que mejorar, estamos haciendo esto, podemos hacer más. ¿Cuál es tu opinión? Comparto, creo que la política es del arte de construir acuerdos, no entre comunes, sino entre extraños. Entre distintos. Claro, esta ciudad no es la ciudad que era antes, ¿no? Esta es una ciudad que acoge mucha migración de varias partes del país, migración de otras ciudades del mundo, una ciudad que recoge diferentes formas de pensar, de sentir, de actuar, y esa es la riqueza de la diversidad, ¿no? Y me parece que la democracia es justamente aquello, ¿no? Cómo llegamos a acuerdos mínimos como sociedad para poder avanzar, ¿no? Creo que hay un tema fundamental y es del orgullo de ser ecuatoriano, ¿no? Defenderlo con entereza. Y a mí me parece que esa sí es una diferencia. La noción de patria. La noción de patria del proyecto de la Revolución Ciudadana con otros proyectos, ¿no? La entereza con la que Rafael Correa defendía al Ecuador frente a los ataques de Colombia en su momento. Es algo que
que a alguien como ciudadano en ese entonces le llena de orgullo. Sí. Cuando ahora tienes un presidente que está inclusive pensando en negociar las Islas Galápagos, ¿no? Ya están más bien negociadas. Salir de ese acuerdo le va a costar al Ecuador millones. Y lo chistoso es que todo el dinero que se genera de esa supuesta negociación nunca ingresa al Ecuador. Se queda en Delaware. Sí. Yo creo que es importante marcar las diferencias, ¿no? Yo creo que hay una superioridad, no sé si la palabra es exactamente esa, sí, superioridad política, ética, social, democrática de la Revolución Ciudadana, de las fuerzas progresistas de Imparables frente a esa derecha neoliberal. No somos lo mismo, ¿no? Mientras ellos están buscando la forma de coger una visa ahora para irse de paseo en el verano a Disney, la gente más pobre está buscando las formas de emigrar, arriesgando su vida para poder darle un sustento a sus familias, ¿no? No somos lo mismo, ¿no? Ellos, la gente tiene que emigrar porque han destruido en estos 6 años el país de una manera catastrófica, terrible, ¿no? Muy dolorosa. Es que no somos lo mismo, ¿no? Mientras nosotros luchamos por devolverle a la ciudad, al país, el sentido de lo público, ¿no? Lo público, lo común, lo que es de todos, ¿no? Ellos intentan privatizarlo todo, ¿no? Pensando solo en sus intereses, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? Mientras la gente común lucha en la calle, ¿no? Yo soy testigo de cómo los comerciantes autónomos luchan en la calle. Las recicladoras de base, a quien acompañé en campaña, luchan en la calle, ¿no? Cómo los policías luchan en la calle, ¿no? Trepan muros cada vez más grandes en sus mansiones, cámaras de seguridad, guardaespaldas, ¿no? Entonces, que no somos lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que el progresismo, ¿no? Hoy más que nunca, se articulen, cooperen, trabajen juntos, porque hay un fin mayor, que es devolverle la patria a nuestros hijos, ¿no? No es vivible el país del día de hoy, ¿no? Es inconcebible que las familias no puedan salir a los parques con sus hijos por temor a ser agredidos. Es inconcebible que las mujeres no se suban al transporte público por temor a ser acosadas, violentadas, ¿no? Es inconcebible que los niños sean asesinados en las heladerías, ¿no? Es inconcebible que la esposa del difunto alcalde de Manta, Agustín Intriago, aparezca en el velorio con un chaleco antibalas, ¿no? Es que eso no es normal y no podemos nunca pretender o acostumbrarnos a algo, normalizarlo. No podemos normalizar eso. Ahora que mencionaste este parque que a todos los que no somos originarios de Quito nos llama mucho la atención porque es un gran uso del espacio verde, nos recuerda mucho a Central Park, a los que hemos viajado un poquito. Me llama la atención algo y espero genuinamente que durante la administración de Pavel y de este consejo metropolitano al que tú perteneces hagan algo para cambiarlo. A partir de las 6 de la tarde el parque es un desierto. Si bien se han empezado a hacer trabajos en recuperación de las luminarias y de corredores luminosos, ¿cómo darle vida al parque después de las 5 de la tarde? Porque realmente la gente tiene muchísimo temor. O sea, de todos lados me escriben y me dicen, no camines por la Carolina, incluso en el día. Sí. ¿Ya? Yo soy necio y me gusta pasear por el parque, me gusta apropiarme del espacio público en el buen sentido de la palabra, pero si hay algo que definiste en tu respuesta anterior fue la voluntad política. ¿Cuál es la voluntad política del actual consejo de Wilson Merino y de la administración municipal actual cuál es su propuesta de cambio sobre el Parque La Carolina? No, los parques no son solamente lugares verdes, ¿no? Los parques son lugares de encuentro, de cooperación, de integración, lugares donde confluyen los valores de una sociedad, ¿no? El cuidado de los niños, el bienestar, el emprender, ¿no? El cuidado, el amor, ¿no? La familia, ¿no? Yo creo mucho en los parques. Creo que gran parte del desafío que tiene Pavel Muñoz al frente del municipio de Quito tiene que ver con recuperar los más de 2.000 parques que hay en el distrito metropolitano de Quito y que el día de hoy están abandonados. Tú haces referencia al Parque La Carolina, que es el más cuidado y está en malas condiciones, ¿no? Yo te invito a que te des una vuelta por la Alameda, claro. El parque acuático destruido. Te invito a que vayas a visitar el pequeño parque La Ferroviaria, ¿no? Al frente hay venta de microtráfico, un lugar absolutamente abandonado, tomado por la basura, por la delincuencia, ¿no? Esa es la ciudad que heredamos de un modelo
perverso, un modelo egoísta, donde los políticos llegaron a satisfacer su vanidad, llegaron además por la ventana a ponerse placas. A ponerse placas y a complicarnos a nosotros los ciudadanos la vida. Así que bueno, yo desde el Consejo Metropolitano de Quito evidentemente le daré al Pavel las ordenanzas que él necesite para recuperar lo público, para poder aprobar un presupuesto que priorice la recuperación de los parques, porque como te lo decía al principio, a mí me parece que la prioridad del día de hoy tiene que ver con recomponer el tejido social que está roto, ¿no? Y tenemos pocos espacios de encuentro. A mí me parece que a nivel país el único pequeño espacio de encuentro que nos queda son las playas, que ahora incluso la gente ya no va. La tragedia que viven los hermanos de Esmeraldas, ¿no? Implica también que ahora en el verano los serranos no vayamos de Esmeraldas, y eso va a caotizar mucho más la situación de inseguridad, de violencia, de pobreza que viven los hermanos esmeraldeños. Así que bueno, si es que de algo vale aprovechar este espacio para invitar a todos los quiteños y quiteñas en el próximo feriado a vencer el miedo, a pedir que haya un corredor seguro y que podamos ir a Esmeraldas, ayudar de manera indirecta a reactivar la economía, que eso también nos va a ayudar a enfrentar la violencia. Invitar a los quiteños y quiteñas a hacer uso de los parques, ¿no? Hoy por hoy la gente sale de trabajar, llega a la casa, pone seguro, ¿no? Sí. Tiene miedo, ¿no? La gente no sale, y si sale, sale al centro comercial. Estamos al aire libre, en vivo no hay nada igual, no es en vivo, es editada, pero de todas maneras pasan estas cosas. Estamos en el espacio público y escuchamos el ruido. Retomemos en esta diferencia entre el espacio público y lo privado, porque todavía hay tantas personas que no entienden la gestión de lo público, que no entienden cómo funciona la ciudadanía, que no entienden cómo funciona un municipio. Dicen, los concejales no hacen nada. Las funciones de los concejales son muy parecidas a las de la asamblea. Son representantes de las necesidades de un territorio, sí, ante el Consejo Municipal. Así es. Acá, en cambio, pasa a veces, o en administraciones pasadas, que un concejal llega y ya no es de ese territorio, ya es de todo Quito. Ya soy concejal de Quito. Pero la función de que ese concejal pertenezca a un territorio quiere decir que la gente que lo conoce, con la que interactúa, con la que se conoció durante su vida, su recorrido, su trayectoria, incluso su campaña, tenga la opción de decirle, hey Wilson, no te olvides del parque, no te olvides de la calle esta que está, o de la quebrada que está siendo un peligro. Esa es la función realmente de que las legislaciones que legislan, crean ordenanzas y fiscalizan, sean zonales, sean territoriales. Así es. Bueno, sí, las funciones de los concejales son claras, legislar y fiscalizar principalmente, pero también convertirnos en un puente entre las necesidades de los ciudadanos en un cierto territorio con la municipalidad, ¿no? Ese es el desafío que tenemos, nosotros poder acercar las necesidades del vecino y la vecina al alcalde, a la administración municipal, ¿no? Por eso es que creo que es tan importante recorrer, caminar, escuchar mucho, ¿no? No perder la perspectiva, ¿no? O sea, si es que el municipio de Quito a los concejales les asigna un vehículo, el vehículo es para ir al territorio y escuchar a la gente, no para que te lleven a cócteles, ¿no? No para satisfacer la vanidad, ¿no? Si es que te entregan una oficina es para que atiendas a la ciudadanía con calidez y con calidad, no para que te sientas de engrandado en función de un cargo que además es temporal, ¿no? Creo que uno tiene que en política estar siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? Por eso es que creo que es tan necesario hacer un proceso, ¿no? Cuando no tienes un proceso detrás, finalmente es fácil perder la perspectiva. Eres fácilmente corrompible también, ¿no? Si es que no tienes un proceso, no tienes muy marcada tu ideología, tampoco entiendes claramente por qué estás allí. Así que bueno, yo además de en este sentido, invitar a la ciudadanía a que milite de manera decidida en organizaciones políticas, en organizaciones barriales, en organizaciones deportivas, que participen activamente de la vida democrática para entre todos y todas ir avanzando como sociedad. Yo creo en lo público, creo que la belleza de la vida está justamente en esto, en los parques, en los espacios al aire libre, en el poder compartir con la gente, en venir al Parque La Carolina a comerte los mejores cevichochos que hay, tomarte un raspado, traer a tus guaguas a que se suban al carrusel. Yo cuando era guagua era skater y montaba bici por aquí. El otro día también vine a montar patineta.
Cuando era más pelado y tenía novias, venía también a darme vueltas en los botecitos. Es un romántico. Wilson Merino es un romántico. Tenía clases de tenis aquí en el Parque La Carolina, me daba vueltas alrededor del parque. Yo juego tenis aquí en el parque y es algo que me gusta mucho. Corro alrededor del parque con mi hermano, he hecho varias actividades de la fundación. Esa es la belleza, ¿no? El compartir con la gente, ¿no? Y eso es lo que estamos perdiendo por la inseguridad, porque nos han robado lo público, ¿no? Hemos hablado un poco del pasado de Wilson, hemos conocido un poco del presente de Wilson como concejal y de la agrupación al que él representa, este movimiento Imparables, como su posición política y cómo van a enfrentar estas elecciones en apoyo al binomio de la Revolución Ciudadana. Ahora hablemos del futuro, pero hablemos del futuro para Quito. ¿Qué es lo que se viene para Quito? Viene agosto, mes de las artes, se viene un fenómeno del Niño que puede o no afectar a Quito. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión y tu perspectiva de futuro para Quito, Wilson? No, creo que el Quito del futuro lo construimos entre todos y todas, ¿no? Estamos discutiendo, entre otras cosas, el proyecto de ordenanza de agricultura urbana, que nos va a permitir, no solamente en espacio privado, sino también en espacios públicos como los parques, favorecer la agricultura, los huertos urbanos, ¿no? Con base agroecológica, ¿no? Que eso me parece que tiene un sinnúmero de beneficios, ¿no? Luchar contra los indicadores del hambre, luchar contra la desnutrición crónica infantil, generar ingresos a mujeres cabezas de hogar, que ese excedente que tienen de los huertos los puedan comercializar en ferias, luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces estoy muy orgulloso de ese proyecto de resolución en el que estamos trabajando. Estamos trabajando en una agenda legislativa, Quito 2.0, que trabaja temas de empleabilidad, con formación dual, con incentivos, con capital semilla, con acompañamiento técnico, con vinculación al mercado. Estamos trabajando en todo un eje relacionado a simplificación de trámites, ¿no? Que ese es un problema complejo en Quito, más de 400 trámites municipales que afectan la competitividad, que afectan la productividad. Estamos pensando en cómo reactivar la economía del distrito y territorializando ciertos espacios, cómo generar incentivos de reactivación económica para el centro histórico de Quito, para la zona de la Mariscal. Estamos pensando en esta agenda Quito. No podemos evitar los ruiditos, es la gente que labora día a día en esta Quito. Continúa, por favor, comentándonos sobre esta agenda del Quito del futuro que está interesantísima. Sí, trabajar en temas de reactivación económica del centro histórico de Quito, trabajar en la reactivación económica de la Mariscal. Estamos también planteando una agenda con un impacto ambiental, qué vamos a hacer en la zona del Chocó una vez que la consulta gane y necesitemos fortalecer cadenas productivas para sustituir los ingresos de la minería, por ejemplo. Eso no solamente es del ir a votar por el sí en la consulta, sino además plantear alternativas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa parte se me olvidó de preguntarte, pero ahora que es un tema que abordas, ¿cuál es la postura de Wilson y de todo el colectivo Imparables con respecto a las dos preguntas de la consulta? Sobre el Chocó andino, la minería en el Chocó andino y sobre la extracción de petrolera en el Yasuní, el bloque 45. Sí, no es una posición individual, yo soy parte de un sujeto colectivo y el movimiento Imparables en una asamblea que convocamos hace algunos días tomó 3 definiciones. La primera es luchar contra todas las formas de violencia machista, separar de la organización si es que hay alguien que tenga alguna denuncia por temas de violencia y también tomar una decisión de que ninguna persona que haya tenido alguna denuncia en temas de violencia contra la mujer sea parte de nuestras filas. La segunda fue, decidimos en la asamblea apoyar el sí por el Yasuní, el sí por el Chocó andino. Nos reconocemos como un movimiento ambientalista y creo que hay que plantearnos alternativas productivas en un momento donde el paradigma que viene, que vamos a enfrentar en el mundo, que abre muchas oportunidades, es el paradigma ecológico. Okay. Creo en eso. Sí, yo también soy un convencido del cambio en el modelo energético. Y siempre repito una frase que, a pesar de quien la dijo, pues tal vez no me identifico tanto, pero recuerdo que la escuché hace muchos años y me encantó escucharla, que decía: la era de piedra no terminó porque se terminaron las piedras.
sino porque vino algo Así mejor, es. algo más fácil de usar, con mejores resultados, con menos contaminación, y empezó la era del bronce, del hierro, y así hemos avanzado. Estamos al borde de salir de la era petrolera. ¿Cuáles son las propuestas que creen ustedes que pueden reemplazar? Justamente, ¿no? Creer que el siguiente paradigma es un paradigma ecológico. Yo lo veo, yo siento que ese será el futuro. La crisis ambiental en el mundo es muy potente y esto implica que haya una ciudadanía mucho más consciente. Es claramente visible con nuestros hijos. ¿Sí? O sea, mi hija Manuela, que tiene 6 años, es súper consciente del cuidado del agua. Ella es la que en la casa recicla y separa la basura en orgánicos. Ella es la que me dice, papi, cierra esto, papi, la luz, papi, lo otro, ¿no? Y me parece que son tan conscientes porque también sabe el futuro que les espera, ¿no? Esto también, si es que tú lo miras desde un enfoque de oportunidad, le puede traer al Ecuador muchísimos beneficios si nos preparamos hacia ese paradigma. Entonces, yo creo que va a ser difícil, creo que al corto plazo el país está enfrentando temas complejos, creo que hay una agenda social que tiene que ser financiada, pero si nos unimos como sociedad y apostamos por un nuevo paradigma, no solamente vamos a generar la posibilidad de sostener el patrimonio natural que no es nuestro, sino es prestado y que tiene que ser de las futuras generaciones, sino que como país podríamos aprovechar la ola y generar oportunidades económicas alrededor de este nuevo paradigma. Y finalmente nosotros decidimos por unanimidad en asamblea apoyar la candidatura de Luisa González para la presidencia de la República, apoyar la candidatura del compañero Andrés Arauz para la vicepresidencia de la República, y lo hacemos por varias cosas, y esto fue muy interesante en la asamblea. Reconocemos en Luisa una abogada de muchísima trayectoria, una mujer valiente. Yo alguna vez, cuando ella fue criticada en redes sociales porque se demoró en graduarse, yo recordaba a mi madre. Mi madre Cecilia murió a los 43 años víctima del cáncer. Ella se divorció de mi papá cuando tenía 25 años. Ella no había terminado la universidad porque se dedicó en ese entonces a apoyar a mi papá para que él se gradúe, a cuidar de los hijos, y cuando se divorció retomó los estudios, se graduó a los 28 años y terminó siendo una de las profesionales del derecho más sobresalientes del país, ¿no? Una mujer con profundas convicciones que defendía lo público, ¿no? Entonces creo que el país merece una mujer presidenta. Me parece que alguien que luche, alguien que esté pasando por momentos difíciles también de alguna manera le genera un aprendizaje particular, ¿no? Creo que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y te fortalece, ¿no? Creo que en el dolor hay mucho aprendizaje. Tenemos que ser capaces de que ese dolor y esa indignación que sentimos en la vida muchas veces se transforme en cosas positivas. Y creo que Andrés es un gran economista, creo que tiene un perfil presidencial, me parece que es alguien que tiene innovadoras ideas en temas de educación, en temas de integración, en temas de pensarnos en el fortalecimiento de la economía, en el fortalecimiento de la dolarización a través de medidas distintas, medidas innovadoras, generación de confianza, atracción de inversiones, fortalecimiento institucional. Así que bueno, decidimos plantear la moción en la Asamblea de Imparables y contamos con el apoyo de toda la militancia. Así que bueno, desde ahora muy comprometidos, estamos apoyando la campaña. Estaremos con ellos este fin de semana, estaremos recorriendo el distrito centro-norte de Quito, estaremos en nuestra combi, estaremos en un podcast, apoyando desde donde podamos.